Bueno, dos o tres cosas para empezar. Bueno, primero ustedes saben, estamos promediando el curso. Este es el tercero de los 4 encuentros sincrónicos que vamos a tener a lo largo del curso. Saben también, como creo que se les aclaró desde el principio, que la participación en estos encuentros sincrónicos es optativa, pero yo de todos modos quisiera, bueno, dos o tres cosas. Primero, si a ustedes les parece, la próxima reunión, además de conversar sobre los temas y conversar sobre el desarrollo del curso y sobre el contenido de los distintos bloques, podemos hablar también del trabajo con el que vamos a evaluar el seminario. Yo les había aclarado en un principio que el trabajo reunía en realidad 2 requisitos. Por un lado, la perspectiva histórica y por otro lado, la temática universitaria, obviamente. Dentro de ese amplio universo, ustedes pueden tomar el tema que les resulte más interesante, conveniente. Ustedes saben que acá ustedes tienen que hacer una tesis y en la medida en que ustedes tengan algún interés por algún tema en particular, por alguna cuestión específica sobre que ya tengan empezado a hacer la tesis, pueden trabajar sobre ese mismo tema dándole cierto tipo de profundidad o de perspectiva histórica. Yo, cuando daba el curso en la modalidad presencial, la última clase invitaba a todos aquellos que tuviesen ya una idea del tema a presentarlo, obviamente muy brevemente. Lo que decían era qué era lo que le interesaba hacer, y yo solía hacer alguna observación, si la podía hacer, porque ustedes saben que sobre muchos de los temas yo suelo hacer una evaluación, que es una evaluación que pone énfasis sobre todo en los aspectos formales, para decirlo de alguna manera, ¿no? La coherencia del tema, la articulación con el contexto histórico. Sobre el contenido específico, a veces mucho, en la mayoría de las veces, sobre todo cuando tienen que ver con el desarrollo de algún plan de estudios, con el desarrollo de la cátedra, de alguna cátedra en particular, con la forma en la cual algún perfil profesional incide sobre un cambio en el plan de estudios. Sobre eso puedo decir mucho menos, ¿no? Porque se me escapa la especificidad de cada una de las disciplinas que ustedes ejercen, ¿no? Pero, bueno, digamos, incluso haciéndolo desde esa perspectiva limitada, aspiro a que, bueno, les pueda servir el curso para pensar algunos de los problemas sobre los cuales van a hacer la tesis. Si no se les ocurre nada en particular, también lo pueden hacer sobre los distintos bloques, tomar la bibliografía, quizás alguna bibliografía adicional, que en todo caso lo podemos conversar también lo pueden hacer sobre eso. Pero yo les diría, si ustedes tienen alguna idea, la pueden presentar en el próximo encuentro sincrónico que vamos a tener dentro de 15 días, el viernes 16, que será el último encuentro sincrónico que tengamos durante el curso. Y ahí siempre esas experiencias son bastante interesantes, no solamente, y yo le diría, no tanto por lo que pueda sugerirle yo, sino muchas veces por la experiencia que tengo, es que muchas veces los propios compañeros son los que hacen algunas sugerencias, hacen algunos planteos, acercan alguna idea, alguna bibliografía también, y todo el resto, en realidad, a medida que nosotros vamos avanzando, pueden tener una idea de lo que estamos pensando en términos de evaluación del curso. Así que, bueno, ese universo de problemas, obviamente, haga la redundancia con los términos, es amplísimo, ¿no? Porque refleja toda la riqueza y diversidad que tiene nuestra vida universitaria. Y ustedes pueden tomar desde las cuestiones disciplinares, desde las cuestiones científicas, desde la evolución de una cátedra, y si les interesa también los aspectos normativos o los aspectos políticos, también los pueden tomar. Siempre respetando esas dos condiciones, la temática universitaria y la perspectiva histórica, ¿no? Pero bueno, después si quieren podemos volver sobre esto. Nosotros ya mitad del curso, yo estaba viendo hoy las intervenciones que ustedes han hecho en el foro sobre
el bloque que corresponde al periodo 55-66. No hice todavía mi devolución, la devolución que suelo hacer al final de cada semana, la voy a hacer, digamos, en un rato después de terminado este encuentro, o quizás mañana. No, son relativamente limitadas el número de intervenciones, porque incluso veo que todavía están haciendo intervenciones de los bloques anteriores. Está bien, digo, los hilos van a seguir abiertos para que ustedes sigan interviniendo, y me parece bien que vayan cubriendo los distintos bloques. Pero bueno, como yo creo que les aclaré en un principio, eso es muy discutible también, yo necesito seguir avanzando en el desarrollo de los temas, ¿no? A ver, yo haría, si a ustedes les parece, 2 o 3 observaciones sobre lo que viene el bloque 55-66 de las intervenciones de ustedes, y largaría algunas ideas para pensar el bloque que sigue, que es a partir del año 1966. Ahí hay varias cosas, o por lo menos una parte de ese bloque. Después nosotros tenemos otro bloque de dictadura, y los últimos 2 bloques, que yo supongo, que tampoco lo sé, son los bloques más contemporáneos, ¿no? Uno de la universidad desde el 83 y otro, digamos, de la situación universitaria más reciente, que se cruza con muchas temáticas que probablemente ustedes vean en otros cursos. Algunas pocas cosas sobre estas cuestiones. Bueno, bloque 55-66, ustedes saben, ese periodo comienza con el derrocamiento de Perón. Después también, si quieren, podemos hablar del bloque anterior, que yo creo que algunas cosas habíamos trabajado en el encuentro sincrónico anterior, pero lo podemos volver a trabajar ahora. Ustedes saben que el periodo de gobierno de Perón termina obviamente, con el golpe del 16 de septiembre de 1955. Ahí se inicia la etapa que se conoce como la Revolución Libertadora. Ustedes saben también, porque eso nosotros lo habíamos conversado en el bloque anterior, que el peronismo en sus normativas desconoce el principio de la autonomía universitaria, establece una sujeción de las universidades al poder político, al poder ejecutivo. Saben también, y eso lo habíamos señalado, digamos, el peronismo establece a partir de 1949 la gratuidad universitaria. Y el peronismo se encuentra también, sobre todo dentro del movimiento estudiantil, con una férrea oposición. El intento que hace el peronismo de crear una central universitaria propia, porque la FUA funciona durante todo ese periodo en una situación de semiclandestinidad. La Confederación General Universitaria fracasa. En líneas generales, la mayor parte de los que participan en la Confederación General Universitaria son trabajadores no docentes de las universidades. El grueso, por lo menos la militancia universitaria en esos años, está en la oposición, y digamos, y esa oposición, ese lugar, es reconocido de alguna manera por el gobierno de la Revolución Libertadora, cuando, y ese es un acto, podríamos decirlo así, simbólico, y afecta sobre todo a la Universidad de Buenos Aires, cuando se produce el golpe militar. El gobierno que surge de la Revolución Libertadora le va a pedir a la Federación Universitaria de Buenos Aires que eleve, ahora yo no recuerdo si es Federación Universitaria de Buenos Aires o es la FUA, que eleve para la Universidad de Buenos Aires una terna para elegir al rector. En esa terna están Vicente Fatone, José Babini y José Luis Romero. Candidato preferido de los estudiantes es claramente Romero, con quien tenían muchos de ellos un vínculo muy estrecho anudado en la oposición, en eso que se ha dado en llamar, que después lo podemos conversar, que era una suerte de universidad en las sombras, es decir, una vinculación entre intelectuales, científicos, universitarios que estaban afuera de los claustros universitarios, como estuvo Usay durante esos años también, y los estudiantes que estaban, digamos, en la universidad y en la oposición. Entonces, bueno, digamos, ahí hay un acto simbólico importante, que es la designación de José Luis Romero como rector de la Universidad de Buenos Aires, que lo va a hacer durante un breve periodo, ¿no? Y ahí algunas de las cosas que están en el texto de Juan Califa, que ustedes tenían disponible, aunque no sé si todos pudieron leerlo o no, porque había algunos problemas para bajarlo, algunas de las cuestiones ahí son importantes para ver un poco ese clima. Ustedes saben también que
el gobierno de la Revolución Libertadora establece una nueva normativa para la universidad. El peronismo había sancionado 2 leyes, que en lo que tenía que ver con el gobierno tenían algunos matices, pero no tenían diferencias sustantivas. Había sí, bueno, la cuestión de la gratuidad, que aparece, digamos, sobre todo, es un tema más importante en la segunda ley, no tanto en la primera. Establece, yo les decía, el gobierno de la Revolución Libertadora una nueva normativa, que es la que está establecida en el Decreto Ley 6403. Ese Decreto Ley 6403 ustedes lo tienen disponible ahí entre los materiales que tienen en el curso. Ese Decreto Ley 6403 es un decreto fundamental, yo diría, en la historia universitaria argentina, en gran medida porque la idea que nosotros tenemos de la autonomía universitaria no viene tanto de la reforma universitaria como a veces se cree, sino sobre todo de ese decreto. Sobre todo la idea que nosotros tenemos en la Universidad de Buenos Aires. Ustedes saben que sobre la base de ese decreto, después se sancionó en la Universidad de Buenos Aires un estatuto, o se sancionaron, bueno, 1957, 58. Esos estatutos estaban vigentes con alguna modificación leve en 1966, cuando se produce el golpe militar de Onganía. Y ustedes saben que cuando Alfonsín llega en 1983, lo que hace es establecer la restauración de esos estatutos. Es una cosa, Alfonsín no vuelve a la última ley universitaria vigente, que era la ley Tayana, sino que vuelve en realidad a esos decretos del año 1957, 58. Después nosotros tenemos obviamente una ley, porque ustedes saben, hay una ley, la ley que rige hoy, la Ley de Educación Superior, del año 1995, pero, bueno, digamos, si uno mira la organización de la UBA, el peso que tiene esa vieja tradición estatutaria, expresada en el Decreto Ley 6403 y en los estatutos que se sancionaron a partir de esa ley, es todavía fundamental. Ese Decreto Ley, y eso algunos de los trabajos, como los que yo les sugerí de Juan Califa, lo han cuestionado, lo han mostrado con mucha claridad, no genera un cortocircuito entre las autoridades y los estudiantes, por una cuestión fundamental, y es que ese decreto ley establece no vuelve a esa vieja tradición que en realidad nunca había funcionado en el sentido puro, que era la del gobierno tripartito igualitario, sino que es un decreto ley que lo que establece es la responsabilidad directiva del claustro de profesores. Ese esquema 844 que nosotros tenemos hoy en los consejos directivos de la Universidad de Buenos Aires es resultado también de lo que surge de la aplicación de la construcción de estatutos, respetando en realidad lo que establece esa normativa. Esa normativa tiene otra característica fundamental en la historia universitaria argentina, absolutamente fundamental, que es su artículo 28. Y yo diría, bueno, vuelvan a leerlo. Ese artículo 28 es el artículo que abre la puerta, porque ese artículo después va a ser reglamentado a través de una ley en el gobierno de Arturo Frondizi, a la universidad privada. Y yo ahí quisiera pedirles también que lo vean con atención. Hay un elemento que es muy importante en ese decreto, que es la capacidad, la potestad que se les da a las universidades privadas para emitir títulos habilitantes. Y yo insisto siempre en esta cuestión. El problema no es acá si pueden enseñar o no, porque de hecho había instituciones que nosotros podríamos llamarlas de educación superior, o incluso podríamos llamarlas instituciones universitarias que existían hasta ese momento, pero tenían una característica particular y era que no podían emitir títulos habilitantes. Se trabó, me parece. Sí, a mí también él se trabó. Se Sí, un segundito que ya seguramente se conectará nuevamente. Se reiniciará la... Es que los viernes empieza a haber menos conectividad. Sí. Sí, totalmente. Toda la semana estuvo mal para acá.
Sí. Pasa que los viernes hay mucha más gente que se conecta. Sí, 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 totalmente. Empiezan a ver películas y esas cosas. Todos. Claro, Qué suerte que Empieza a tienen. relajar. Cuanto más tarde, peor. películas. También Claro, se cansa la web. Se cansa porque estuvo toda la semana, ¿viste? claro. Yo por eso a veces prendo la cámara, apago. Cuando veo que dice su conectividad es baja, apago. Ay. Está silenciado, Pablo. Parece que se le cortó, Le cortó la luz. Acá estoy de nuevo. No. Ahí está. Ahí está. Sí, no, ustedes me están escuchando bien. Yo tengo este Ahora problema. sí, estaba congelado. Ahora sí. Sí, sí. No, porque tengo dos redes en casa, así que me estoy conectando con la otra red que es bastante peor que la anterior, pero bueno, la anterior se acaba de cortar, así que bueno, tengo que buscar en otro lugar de la casa. Pero bueno, ya estamos. Ustedes me siguen escuchando bien, ¿no? Sí. Ahora sí. Sí. Perfecto. ¿Una pregunta? Lo que quería decir en ese sentido era que el decreto ley, no, perdón, el grupo que lleva, que sostiene la Revolución Libertadora y que la sostiene en el ámbito universitario es un grupo muy heterogéneo, como lo era en líneas generales la oposición a Perón. Y eso se ve con mucha claridad en esta especie de elenco que sostiene las primeras fases de la política educativa, ¿no? De la política universitaria y de la política educativa en general. Porque ustedes saben también que la aspiración a poder construir universidades privadas había sido una aspiración muy clara por parte de la Iglesia Católica. Básicamente porque, digamos, la Iglesia Católica tenía una tradición, como ustedes saben, de enseñanza muy arraigada en la Argentina. Tenía escuelas primarias, escuelas secundarias, y por supuesto tenían instituciones que desde mucho tiempo atrás habían aspirado a poder construir universidades y a dar educación superior. De hecho, lo daban. Es decir, existían lo que se llamaban los cursos de cultura católica, existía lo que nosotros conocemos hoy como la Universidad de Salvador, que en realidad, digamos, no existía como nosotros la vamos a conocer después, pero eran lugares donde los cuales un abogado que se había formado en la universidad pública, si quería, digamos, tener además una formación católica adecuada, lo podía hacer en los cursos algunos de ellos se daban en el Colegio Máximo, creo, que la Orden de los Jesuitas tiene en San Miguel. Bueno, esa era, digamos, entonces el contexto que uno podía ver ahí. El ministro de Educación que nombra la Revolución Libertadora, que es Atilio de Loromagni, es una persona muy ligada a estos círculos católicos, ¿no? Ahí hay una observación, me dicen, no es lo mismo educación privada que educación de gestión privada. Bueno, está bien, digamos, la distinción, pero, a ver, nosotros estamos hablando acá de, digamos, instituciones universitarias que digamos, van a funcionar durante un tiempo con una lógica de fuerte control estatal. Les pido un segundo, porque voy a cambiar de red nuevamente, porque empezó a funcionar la otra, que funciona mejor que esta, así que yo les pido un segundo, quizás me desconecte, pero enseguida me vuelvo a conectar. Ok. Perfecto. Hola, ahora estoy de nuevo, ahora me escuchan. Sí. Bueno, Muy bien. bueno, les pido disculpas por esto, pero bueno, puede ser que todavía me tenga que volver a conectar. Bueno, entonces yo les decía, eso es el ministro de Educación, Atilio de Loromagni, de la Revolución Libertadora, es un hombre que viene de la tradición católica. El rector de la Universidad de Buenos Aires, José Luis Romero, es un socialista. Bueno, esto se explica un poco por las características que tiene, yo les decía, el grupo, que de alguna manera apoya la Revolución Libertadora, que ha protagonizado los enfrentamientos con Perón, que tiene esa heterogeneidad. Ahora, el artículo 28 lo que hace es quebrar ese vínculo, ¿no? Porque, digamos, Romero
que es un hombre que es un defensor de la, digamos, que defiende el monopolio público. Cuando aparece toda la disputa del artículo 28 y se enfrente con Attilio de Oromaini, va a terminar renunciando. En realidad, finalmente, a corto plazo van a terminar renunciando los dos. Esta es una primera cuestión. Y hay una segunda cuestión que a mí me gustaría también mencionarla, que es el quiebre que tiene la comunidad académica durante esos años, ¿no? Porque, así como yo había mencionado, creo que en una clase pasada, todos los procesos de desplazamiento de profesores que se dan con el ascenso del peronismo, con la Revolución Libertadora se da un proceso en el sentido contrario, ¿no? Proceso de expulsiones, de cesantías. Y cuando uno mira ese decreto 6.403 y ustedes ven todas las condiciones que tiene que reunir un docente que quiera hacer carrera en la universidad o que quiera aspirar a un concurso, y ahí yo vengo a una cuestión que me parece que es importante. Cuando yo le decía que en el decreto 6.403 hay aspectos de la autonomía universitaria que son, bueno, digamos, que aparecen acá, bueno, aún siendo esa ley una ley de transición, porque es decir, lo que uno que tiene que entender es que es una ley que se propone como transición hacia un nuevo orden, es decir, es una ley que apunta a fundar un nuevo orden también. Ahí aparece la figura del concurso, tal como nosotros la entendemos hoy, que existía antes, es cierto, con otra modalidad, pero en definitiva, cuando regía la ley Avellaneda, la potestad para elegir a los profesores universitarios la tenía en última instancia el Poder Ejecutivo. Y ahora, digamos, con ese ordenamiento va a ser el concurso universitario, digamos, concurso, en el sentido que nosotros lo entendemos hoy, el que va a ser central en la definición de lo que, digamos, de cómo se designan a los profesores, no cómo se designan, cómo debieran designarse en realidad los profesores en la universidad. Bueno, hay otras cuestiones que a mí me parecían interesantes también y que ustedes las marcaron. Varios de ustedes hicieron una serie de observaciones acerca del texto de Alejandro Kaselnik. Ese texto es parte de un libro que se llama La construcción de lo posible, que es un libro que compilaron Catalina Rotuno y Eduardo Díaz de Guijarro, que es un libro muy interesante, de testimonios sobre el periodo 55-66, y ese testimonio, que es el testimonio de un biólogo que vive en Inglaterra hoy, que fue estudiante durante esos años, como ustedes habrán podido ver, me parece que muestra un poco cuáles son las tensiones que recorren esa época, ¿no? En 1955 hay una coalición relativamente sólida que se hace con el control de la universidad, que incluye a profesores, que incluye estudiantes, que incluye jóvenes graduados, unidos en sus inicios por su común oposición al gobierno de Perón. Estos grupos están atravesados después por la experiencia frondicista. Ustedes tengan en cuenta también que el clima de esos años es un clima muy optimista en torno a la capacidad de la ciencia para resolver los problemas en líneas generales, y ese clima de profunda fe en la ciencia, en la tecnología, es un clima que se va quebrando a medida que nosotros avanzamos en la década del 60. Y las reflexiones de Kaselnik sobre la cuestión del Chagas me parece que reflejan eso, ¿no? En el fondo podían pensar una cosa a principios de los años 60, es decir, que el problema se podía resolver con una vacuna, pero cuando llegan a los años 64 y 65, el problema es esencialmente un problema político, y la única forma de resolverlo es a través de la revolución. Y eso, en realidad, lo que muestra también es la crisis del modelo desarrollista, provocado en alguna medida por la caída de Frondizi en el 62, y sobre todo un aspecto que tiene un impacto sustantivo entre los jóvenes estudiantes y graduados de aquellos años, que es, como ustedes saben, la Revolución Cubana, ¿no? Es decir, cómo impacta la Revolución Cubana, bueno, está mostrando también el cambio de orientación. Y en gran medida el fracaso de ese proyecto, concebido durante mucho tiempo como el proyecto que dio lugar a una verdadera edad de oro en la historia, sobre todo de la Universidad de Buenos Aires, algunos dicen de la Universidad Argentina, es un fenómeno muy porteño digamos, y además de ser un fenómeno muy porteño, es un fenómeno de algunas facultades en particular, es un fenómeno muy fuerte en exactas, es un fenómeno fuerte en algunas carreras de filosofía y letras, como psicología y sociología,
El resto de la Universidad de Buenos Aires en realidad no cambia, uno podría decir, bueno, ahí hay una discusión acerca de cuánto cambia, quizás algunas experiencias en medicina, con la vuelta de Usey, con Braun Menéndez, pero digamos en líneas generales el epicentro de esas transformaciones de esos años se dan fundamentalmente en Exactas, que vive un proceso de renovación muy profunda sobre la base del liderazgo de Rolando García durante esos años. Ahora, ese proyecto es un proyecto ya muy debilitado por las disidencias internas, porque el grupo que lo condujo desde el año 56, 57 y 58 quiere hacer una cosa muy en la línea cientificista, podríamos decirlo así, ahí aparece esta otra discusión, que es la discusión del cientificismo, sobre la cual después podemos conversar, y el grupo más radicalizado que está expresado por los estudiantes y sobre todo por algunos jóvenes graduados. Entonces lo que uno puede ver es que incluso antes de 1966, antes del golpe militar, hay muchos de ellos que ya se han ido. Se han ido de la universidad. Se fue el mismo Romero, se fue en el 65, Gino Germani, que es el creador de la sociología en el sentido moderno en la Argentina, también se fue. Es decir, es un proyecto ya, podríamos decirlo así, en alguna medida debilitado, pero lo que le da sin duda el golpe de gracia es el golpe de 1966. Golpe en junio, 29 de junio, un mes después, Onganía decreta la intervención a las universidades. Y ahí obviamente todo ese marco legal que venía del decreto 6403 es un decreto que se, digamos, obviamente todos los estatutos, ¿no? Esas normativas dejan de tener vigencia. Dos o tres cosas para ir entrando en el tema que tendríamos que ir viendo después. El golpe es un golpe que procura evitar el proceso de politización interna en la universidad. Que haya un proceso muy intenso, muy fuerte, muy dinámico, no lo logra. Es un proceso de radicalización que sigue durante los años 60. Que se nota en Buenos Aires, se nota mucho en el interior, sobre todo. Se nota mucho en Córdoba, se nota mucho en la Universidad Nacional del Nordeste. Ustedes tengan en cuenta que el cordobazo es en realidad la última fase de toda una serie de episodios que en realidad empezaron con el asesinato de un estudiante en Corrientes, en la ciudad de Corrientes, un estudiante de apellido Cabral, estudiante de la Universidad Nacional del Nordeste, en una protesta por el aumento de los aranceles al comedor universitario. La política de Onganía es una política que tiende a establecer medidas restrictivas para frenar, entre otras cosas, el crecimiento de la matrícula, que en esos años es muy intenso. Entonces, el proceso que termina con el cordón, digamos, empieza en el 60 y, digamos, empieza a mediados de mayo con el asesinato de Cabral, termina en el 69 con el cordobazo. Y hay toda una discusión, porque hay un proceso que es muy importante en la historia universitaria argentina también en ese contexto, que es que nosotros vamos a asistir en esos años, que son los años de la revuelta universitaria en Corrientes, la revuelta del cordobazo, a un proceso de diversificación muy amplio del sistema universitario argentino. Un proceso de pude entrar a clase de mamá, por suerte. Construcción de nuevas universidades durante esos años. Muchas, obviamente, universidades que nosotros conocemos hoy, Luján, Lomas de Zamora, la Universidad Nacional de Rosario, que es un poco anterior, la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Mar del Plata, entendida como Universidad Nacional, porque es en realidad resultado de la transformación de una universidad provincial anterior, la Universidad Nacional de La Pampa. Tenemos un proceso muy intenso de construcción de universidades entre los años 68-69 hasta los años 74-75, ¿no? Y bueno, las del norte, ¿no? Jujuy, después La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero. Bueno, y algunas que son los arquetipos de ese nuevo modelo de universidad, como es la Universidad Nacional de Río Cuarto, que también se crea en esos años. ¿A qué se debe ese proceso de creación de universidades? Bueno, hay, yo diría, dos grandes lecturas, muy discutidas también, pero dos grandes. Una primera lectura que sostiene que la creación de las grandes universidades, de todas estas universidades en el interior del país, en el interior y el litoral del país, está asociado a la necesidad de evitar episodios como el cordobazo. Cuando digo evitar episodios como el cordobazo, lo que estoy diciendo es evitar la concentración de grandes masas de estudiantes en los grandes centros urbanos. Cordobazo es una revuelta obrera estudiantil. Entonces, bueno, ahí hay un problema y es
¿cómo hacemos para que los estudiantes de La Rioja, de Catamarca, de Río Cuarto, de otros lugares del centro norte del país no se vayan todos a estudiar a Córdoba? Y hagan de Córdoba un lugar que pueda voltear gobiernos, como efectivamente el cordobazo volteó al gobierno de Onganía. Pero esa es una visión. Y la otra visión lo que sostiene es que la creación de todas estas universidades está muy en la línea de procesos de planificación regional, de cuestionamiento y crítica a los modelos universitarios profesionalistas, a la necesidad o el diagnóstico de que, bueno, en realidad no se puede transformar a las grandes universidades metropolitanas de 50.000, 80.000, 100.000 estudiantes, que, digamos, dispersas en grandes núcleos urbanos. Lo que nosotros necesitamos para poder terminar con el modelo profesionalista y crear un modelo científico, no centrado en la formación de profesionales liberales, digo, científico y tecnológico, ¿no? Es decir, crear carreras asociadas a los desarrollos regionales, carreras que, digamos, y universidades a partir de las cuales se pueda pensar en un nuevo diseño del país. Bueno, lo que hay que hacer es crear universidades de tamaño medio, 15.000, 20.000, 30.000 estudiantes en campus, con una organización distinta a la tradicional organización de facultades. Bueno, ese proyecto es un proyecto que está muy asociado a una figura bastante central en esos años, que vive todavía, pero digamos, fue una figura muy importante en esos años, que era Alberto Tacchini. Alberto Tacchini había sido decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, bueno, y él es uno de los creadores de un plan que se le conoce como Plan Tacchini, pero hay toda una discusión acerca de si la creación de esas universidades obedeció a ese plan, fue resultado de otro, digamos, de otro tipo de iniciativas, cuál fue el peso que tuvo ese plan. Pero bueno, ahí nosotros tenemos otro aspecto importante, que es el de, digamos, el de la diversificación del sistema universitario. ¿Pudo esa diversificación del sistema universitario evitar la radicalización política? ¿Pudo evitar la concentración en carreras profesionales, carreras profesionalistas, profesionales liberales? Bueno, en líneas generales, quienes han estudiado un poco el tema, entre ellos Mariana Mendoza, que tiene a cargo otra de los grupos en este curso, bueno, sostienen que eso es muy relativo, ¿no? Es decir, el proceso de radicalización que llega hasta mediados de los 70, en el mundo universitario argentino, no se pudo, digamos, atravesó también esas nuevas universidades, y por otro lado, cuando uno mira dónde termina ubicándose la matrícula, en líneas generales termina habiendo modelos muy parecidos a las grandes universidades metropolitanas como Córdoba y Buenos Aires. Bueno, hay muchas otras cosas más que podríamos seguir discutiendo, pero estas eran las que yo quería puntualizar aquí en esta breve introducción en esta clase, en este encuentro sincrónico. Así que bueno, a ver, voy a mirar un segundo el chat, a ver qué dijeron. Educación privada, educación de gestión privada, bueno, creo que algo dije sobre... esta es una discusión que tiene que ver más con terminologías que están vinculadas a la educación primaria y media. Ahí Gustavo reprodujo lo que establece el decreto 6.403, en lo que tiene que ver con las condiciones que tiene que reunir un profesor. Ustedes fíjense, si tienen tiempo para leer el decreto ley, que establece una serie de condiciones que no tienen que ver con lo académico, sino con qué tienen que ver. Dice acá, no serán admitidos al concurso quienes hayan realizado actos posibles y ostensibles que prueben objetivamente la promoción de doctrinas totalitarias adversas a la dignidad del hombre libre y a la vigencia de las instituciones republicanas. Y B, no serán admitidos tampoco al concurso quienes en el desempeño de un cargo universitario, de funciones públicas o de cualquier otra actividad, hayan realizado actos positivos ostensibles de solidaridad con la dictadura que comprometan el concepto de independencia y dignidad de la cátedra. La dictadura se refiere al gobierno de Perón. Y los actos positivos ostensibles, ¿qué podía ser? Por ejemplo, el apoyo a la reelección de Perón, que Perón, digamos, exigió de la comunidad universitaria, de miembros de la comunidad universitaria, que se pronunciaran públicamente, llevar el luto por la muerte de Evita. Bueno, y ahí Néstor mencionó la cuestión de los estudiantes contra el cientificismo. Sí, esa es una de las cuestiones que está en el centro de una de las temáticas 55-66.
la idea de que la universidad llevaba a cabo una actividad científica desvinculada de las necesidades populares, y eso era una cuestión, un aspecto cuestionado por los estudiantes, muy relacionado también con un aspecto que es muy importante en esos años, y es el peso que en la actividad científica, fundamentalmente dentro de la Universidad de Buenos Aires, que es en esos años la más dinámica, podríamos decirlo así, en lo que tiene que ver con el desarrollo científico en esos años, tienen los subsidios de fundaciones externas. Fundamentalmente dos, la Fundación Ford y la Fundación Rockefeller. Bueno, estas eran las cuestiones que había visto en el chat. Bueno. Consultar algo que quizás es un detalle mínimo, pero que me llama la atención. ¿Por qué la Universidad de Buenos Aires no lleva el nacional? Universidad Nacional de Buenos Aires. La llevó durante un tiempo y después en realidad dejó de llevarlo. No, la verdad que no tengo una explicación por qué no lo hacen. En general, yo diría, ya por su nombre, digamos, está claro que no hay otras, digamos, el peso que tiene solamente por el nombre, el peso institucional, hace que no requiera que lleve el título nacional. Pero la verdad que no lo sé, no sé exactamente por qué, porque durante un tiempo largo lo llevaba. Sí. Sí, Gustavo. Así, no, quiero aclarar, bueno, sin entrar en cosas de los porteños, porque tienen particularidades los porteños con respecto al resto del país, pero la UTN, en la ley de educación superior, figura que mantendrá su nombre de UTN por cuestiones históricas y no sé bien cómo dice textualmente. Pero lo de la UBA me parece que es más una cosa, como vos decías, Pablo, algo cultural, ¿no? Porque no está escrito en ningún lado, en realidad. Pero bueno, la UTN tampoco dice Universidad Nacional, tiene un nombre diferente. Sí, Universidad Tecnológica Nacional. Claro. La UTN está por todo el país, ¿no? Ahora, en realidad, todo el resto de las universidades lo tienen. La Plata tiene el nombre nacional y Córdoba también lo tiene, ¿no? Y la UBA lo tuvo durante un tiempo, pero bueno, después dejó de tenerlo. ¿Puedo hacer una pregunta de otra naturaleza? Decime. A mí no me queda claro la secuencia, no es limitado al ámbito universitario, pero para hacer un resumen apretado, digamos, cuando Perón primero asume el golpe del GO, que era una alianza básicamente del ejército y la iglesia, y como una restauración, que como que vuelve a avanzar el Estado religioso sobre el Estado laico y se pone la educación religiosa católica obligatoria en las escuelas. Después Perón eso lo ratifica con una ley. Después Perón entra en un conflicto fuerte con la iglesia, de hecho la iglesia forma parte, grandes sectores de la iglesia forman parte del golpe al peronismo, pero esa ley de la educación obligatoria en las escuelas se mantuvo, y la Revolución Libertadora vuelve a la ley 1420. ¿Cómo es eso? No me queda bien claro cuándo se va para atrás en la educación obligatoria religiosa en la escuela y cómo se articula esto con la otra reivindicación, digamos, de la organización católica educativa, que es lo de las universidades privadas, el título habilitante y todo eso. Y el ministro de Educación, ¿no es cierto?, que era el nombre de la iglesia, Loro Maini. Claro, a ver, porque son procesos distintos. Efectivamente, digamos, el golpe militar del 43 es un golpe que restaura la educación religiosa en las escuelas. Los que no eran católicos no se quedaban en las aulas cuando se daba educación religiosa. Pero bueno, los padres tenían que indicar que querían que salieran. Eso lo implantó en realidad el gobierno que surge con el golpe de 1943, que es un grupo heterogéneo, porque tiene un poco de todo. Es decir, están todos de acuerdo con sacar al gobierno conservador de Ramón Castillo, al gobierno conservador de la Concordancia, que es un gobierno que tiene una legitimidad muy horadada, porque es un gobierno que se mantuvo gracias al fraude, entre otras cosas, en un contexto muy complejo, porque además está la cuestión de la guerra, está la cuestión de cómo sigue ese gobierno después, si hay un candidato que no
al que no quieren, no lo quiere gran parte de la sociedad y no lo quiere una parte importante de los militares. El tema de cómo se va a ubicar la Argentina con la guerra en muchos aspectos, no solamente en lo que tiene que ver con su posicionamiento frente a los dos bloques, provoca el golpe. Ahora, Perón, que es, bueno, podría decir, es un personaje bastante pragmático, él toma una perspectiva un poco distinta al del grupo más nacionalista, más radical. Uno puede decir, bueno, hay pragmatismo, hay oportunismo, probablemente haya, digamos, de las dos cosas ahí, pero, digamos, él no se identifica con los sectores del nacionalismo católico más recalcitrante. Ahora, cuando llega al gobierno, y llega efectivamente, como vos señalabas recién, con el apoyo de la Iglesia, en realidad el gobierno de Perón no toca esas disposiciones que vienen del gobierno del 43. Entonces, en la educación primaria sigue rigiendo la educación católica. Ahora, eso se quiebra al final del gobierno de Perón, y se quiebra con la radicalización de Perón. Eso está muy asociado a quien va a ser el ministro de Educación de los últimos años del gobierno de Perón, que es un señor que se llama Méndez San Martín, que es profundamente anticlerical. Y ahí hay dos cuestiones que son importantes. Hay una disputa de Perón con la Iglesia muy vinculada con el intento de Perón de avanzar en áreas que eran áreas que normalmente habían estado a cargo de la Iglesia. Sobre todo aquellas cuestiones que tenían que ver con la beneficencia, que eran áreas que tradicionalmente, digamos, se suponían eran monopolio de la Iglesia, las había tomado Eva Perón primero, las tomó después la Fundación Eva Perón, y también porque, digamos, Perón en ese contexto, digamos, de sus últimos años, entra en un proceso cada vez mayor de radicalización y de intento de avanzar también en un proceso de peronización en el ámbito de la educación, incluso en el ámbito universitario. Y eso es lo que quiebra la relación con la Iglesia, ¿no? Bueno, ustedes saben también la quema de las iglesias que se da, digamos, en el año 54 y parte del año 55, es un año muy conflictivo. Pero es resultado también de cómo trata el Estado de avanzar sobre áreas que la Iglesia consideraba propias, incluso la educación, incluso todo lo que tiene que ver con los contenidos educativos, ¿no? Es decir, hay una peronización también muy fuerte de los contenidos educativos en ese contexto. Ahora, eso hace que los católicos se pasen de bando. Había ya un sector del catolicismo, sobre todo en la universidad, porque lo que uno tiene que entender también en ese contexto es que el catolicismo tenía una vertiente que fue muy fuerte en los años 30, que era la vertiente más fundamentalista, más conservadora, más reaccionaria, pero después empieza a aparecer, a mediados de los años 40, una suerte de catolicismo social, progresista, que estaba asociado a una figura, a Jacques Maritain, digamos que era un catolicismo más liberal, y es un catolicismo que lo que hace es mirar la vida política, y esto es una característica no argentina, es el catolicismo a nivel mundial. El catolicismo había sido una fuerza muy hostil a la política liberal y a la política democrática. Después de la Segunda Guerra Mundial reven esas posiciones. Y ahí aparece también, por ejemplo, la construcción de la democracia cristiana, que fue otro de los factores, ¿no? Es decir, cuando la democracia cristiana se constituye en la Argentina, Perón lo ve como una suerte digamos, de gente que le quiere venir a sacar parte de su propia base política, parte de su electorado, porque dice, bueno, el partido cristiano somos nosotros, digamos, ¿por qué van ustedes a armar un partido con ese propósito? Bueno, en el ámbito universitario aparece de los años 50, en la época de Perón, un sector que es el sector de los humanistas, que son católicos, ¿no? Vienen del mundo católico, ahí están los hermanos Di Tella. Fue un movimiento muy importante, y fue muy importante también en los años 60. Contra lo que uno suele creer, en realidad los rectores que se eligen a partir del 62, después que termina el rectorado de Riccieri y Frondizi en la Universidad de Buenos Aires, no vienen del arco reformista, vienen del humanismo. Olivera primero y Fernández Long después. A pesar de que tienen muy buen vínculo con los reformistas y terminan asumiendo gran parte de sus banderas.
Digo, los reformistas, como ustedes saben, son laicos, ¿no? Es decir, tienen la bandera del laicismo como un elemento fundamental. Ahora, bueno, digamos, el Perón termina su gobierno con la oposición de gran parte de las figuras principales de la intelectualidad católica en la Argentina. Y, bueno, Lonardi, Aramburu, Rojas mismo, que son los líderes de la Revolución Libertadora, eran hombres de un catolicismo militante también, todos ellos. Y eso es lo que lo lleva a Atilio de Loromagni a ser designado después, que es una figura central también del catolicismo, ministro de Educación del gobierno de la Revolución Libertadora. Perón no permitió, y ahí hay una cuestión que es interesante observarla. La experiencia del peronismo, sobre todo, es una experiencia muy negativa para muchos sectores de la intelectualidad académica y científica en la Argentina. Había otras figuras también muy ligadas al catolicismo, de un tono bastante más liberal y muy importante desde el punto de vista científico, como es el caso de Armando Braun Menéndez, que ellos empiezan a proyectar en los años del peronismo la idea de construir una universidad que no dependa del Estado. Es decir, la idea de que el peso del Estado, la presión sobre el Estado, cuando uno lo mira de esa experiencia del peronismo, es una experiencia negativa para la universidad. No dice, bueno, ellos van a cambiar esas ideas después porque muchos de ellos terminan trabajando en la universidad del 55-66. Pero ahí aparece esa idea de que, bueno, si nosotros queremos estar libres de la experiencia, yo diría entre comillas, no es porque adopte el término, pero son términos que se usan en aquella época, libres del peso de los sectores totalitarios o autoritarios en el ámbito académico, donde nosotros necesitamos libertad de ideas, discusión y todo lo demás, tenemos que tener un ámbito que esté exento de las presiones y regulaciones del Estado. Y por eso, digamos, apuntan también a la necesidad de crear universidades que, si ustedes miran el decreto de ley que tienen ahí, no se las llama privadas. ¿Cómo se las llama? ¿Ustedes vieron cómo se las llama en el decreto ley? Se utiliza un término que es un término muy de la jerga política educativa francesa. El decreto dice algo así: la iniciativa privada podrá crear universidades libres. ¿Qué quiere decir libres? Son libres de la tutela del Estado. Libres de la tutela del Estado. Ese es el sentido. Libres de la tutela y de la regulación del Estado. Ahora, miren, cuando uno tiene que pensar cuál es el origen de las universidades privadas en la Argentina, uno no lo tiene que ver solamente en función del tema de los católicos y de la presión del Estado y todo lo demás. Porque la otra cuestión que uno tiene que tener en cuenta es que una de las experiencias centrales del peronismo, y ahí si ustedes miran hay un anexo estadístico que está un poco desprolijo, pero bueno, creo que de todas maneras se lo puede leer, que ustedes lo tienen al final, en los últimos bloques. Los estudiantes universitarios pasaron en la Argentina de 47.000 en 1946-47 a 140.000 en 1955. Entonces, la universidad se masificó. Ahora, claro, había muchos sectores que uno podría llamarlo de las élites o clases medias argentinas que estaban acostumbradas a ver a la universidad como un reducto propio. Propio digo en el sentido de que los que podían ingresar eran parte de un sector limitado de la sociedad. En la universidad, después de finales de los años 50 y 60, ya no es así, ¿no? Entonces hay sectores dispuestos a pagar por no tener que ir a esa universidad. Entonces hay un tema de mercado que es también importante tener en cuenta acá. Es un tema que tiene que ver con la existencia de un núcleo numeroso, importante, de familias que no quieren enviar a sus hijos a la universidad pública, o sus hijos no quieren ir a esa universidad, y están dispuestos a pagar por una universidad mucho más selectiva en ese sentido, ¿no? Que, digamos, uno no tenga que hacer cola en la puerta para poder entrar al aula, o pueda acercarse al profesor a hablar porque, digamos, no tiene cursos de 200 alumnos o 250, digamos, que están dispuestos a pagar para, digamos, no estar obligados a tener que formarse en esa universidad. Bueno, por supuesto no cualquiera puede hacer una universidad privada, ¿no? Cuando uno dice, bueno, esa ley ¿para quién se hace? Y se hace para la iglesia, porque en la medida que yo ya tengo una tradición educativa, tengo escuelas primarias, tengo escuelas secundarias,
Y tengo también instituciones universitarias que dan clases, pero que no pueden dar títulos. Bueno, está claro que los primeros beneficiarios de esa ley, los primeros destinatarios de esa ley son esas organizaciones. No sé si finalmente respondí la consulta, Efraín. Sí. A ver, a mí lo que no me queda claro es si durante la última etapa del gobierno de Perón ya se elevó. Primero que yo tenía entendido que Perón, a través de una ley, reglamenta ese decreto que venía del 43, creo que de Ramírez, sobre la discusión de la ley de la educación católica obligatoria. Eso, ¿no? Pero después no me queda claro si Perón en su último año en el conflicto con la Iglesia y con este ministro que vos decís, suspende la educación religiosa, eso sí. Sí. Pero más. Sí, perfecto. A mí me parece que siempre fue clara la línea, digamos, de la Revolución Libertadora en el sentido de respetarle, o de decir, darle la universidad pública a los reformistas, pero habilitar otra instancia universitaria. Ahí en lo que ustedes pusieron de material de lectura, plantea que en el acto de asunción de Romero, ya el ministro plantea la necesidad de abrir las universidades libres, digamos. Sí. O sea que creo que fue claro eso en esa línea, bueno. Sí, pero en el conflicto que tiene con la Iglesia es más. Ustedes saben que impone la ley del divorcio. Claro, exactamente. Eso que yo te decía cuando... Además del tema de avanzar en la caridad, la ley del divorcio fue básicamente la formalización del quiebre, ¿no? Exactamente. Yo diría, bueno, es un ida y vuelta, en la medida que Perón va avanzando sobre áreas que la Iglesia considera propias, bueno, empiezan los ataques de un lado y del otro, y en ese proceso de radicalización también se produce la sanción de la ley del divorcio. Uno podría decir, bueno, el gobierno de la Revolución Libertadora trata de dejar contentos a unos y otros, pero en la medida que les da a unos y otros también genera las propias tensiones y los conflictos que son producto de la heterogeneidad del bloque que lo acompaña, ¿no? Sí, por supuesto. Además, la universidad pública en ese momento, toda la militancia, ya sea reformista o no solo exclusivamente reformista, sino que vinculados al radicalismo, al comunismo, a los humanistas, etc. Había un grupo que era no me acuerdo la sigla en este momento, pero eran el MOR, el Movimiento de Organización Reformista, el Movimiento Universitario MUR, habían los reformistas específicamente, pero además había otros sectores que ellos, además de sentirse los dueños de la universidad, pretendían el monopolio del otorgamiento de títulos, no estaban dispuestos a aceptar, digamos, que haya otras instituciones. Y es verdad, lo que vos planteás, ahí, la historia de José y de Braun Menéndez, ellos tenían una línea que la resumían diciendo que habría que darle el título a todos los que quieren venir a solo buscar el título y no quieren aprender, y después quedarse en la universidad con los que quieren aprender, investigar. Cuando se anota hay que darle el título y que se vaya nomás con el título y quedarse para desarrollar la ciencia y todas esas cosas. Era la línea, digamos, básicamente de José y de Braun Menéndez. Exactamente. Pero, bueno, ellos fueron, en realidad, la experiencia que tenían. Porque claro, ellos habían incluso construido un instituto, había un Instituto Católico de Ciencias, en el que habían trabajado durante la época de Perón. Bueno, eran hombre de fortuna, Braun Menéndez sobre todo, ¿no? Pero la idea era plantear los límites que tenía el modelo de la universidad pública, ¿no? El modelo de la universidad estatal, que en la época peronista, para ellos se les hacía muy claro, digamos, las limitaciones que tenía ese modelo. No, el monopolio no era de los reformistas, el monopolio era del Estado. El monopolio en la concesión de la universidad pública claro. Era de la institución Pero bueno, pública. por transitividad, porque los reformistas se sentían casi dueños de la universidad y por lo tanto, sí, es verdad, claro. Bueno, el monopolio siempre es del Estado, ¿no? El Estado delega la posibilidad a la universidad pública, a la universidad privada, quien sea, pero bueno, a los colegios profesionales. Cuando vos, con este decreto que compartieron para acceder a los concursos, los certificados de ética, hoy por hoy para las matriculaciones, en algunos sectores están politizados, en otros no tanto, pero básicamente es un mecanismo arancelario nada más, pero
perfectamente se podrían adaptar a este tipo de decretos. Sí, bueno, yo no los conozco, no sé si son tan duros, si obligan a hacer una especie acá era muy claro, lo que está detrás del decreto es muy claro, ¿no? Es decir, quiénes no... Pero eso no es para los títulos, eso es para quienes quieren ser profesores universitarios, que es otra cosa. Bueno, ¿qué más? Pregunta, comentario, dudas. Una pregunta relacionada al rol de la mujer y al proceso de feminización de la matrícula y el rol, en realidad, de la mujer en toda esta etapa. Sí, yo ahí tenía las estadísticas porque uno de mis colegas le hicieron una pregunta similar en su comisión y yo le pasé un texto. El mundo universitario, cuando uno lo mira desde mediados del siglo XIX, bueno, tradicionalmente hasta mediados del siglo XIX en la Argentina, había sido un mundo casi exclusivamente masculino, ¿no? Saben que la primera graduada, en 1889, es Cecilia Grierson, en la Facultad de Medicina. Son casos absolutamente excepcionales. Y esa situación, al menos desde el punto de vista estructural, se revirtió recién en la segunda posguerra, a partir de los años 50 y 60, en un fenómeno que es un fenómeno mundial, y que tiene que ver con los cambios en líneas generales en la condición de la mujer, que están asociados fundamentalmente a su incorporación plena al mercado de trabajo. Porque saben que la división de tareas que se establece, la división del trabajo que se establece en el siglo XIX, en realidad supone al hombre en la vida pública y a la mujer en el ámbito doméstico. Ahora, esa diferencia es una diferencia que se va quebrando fundamentalmente con las guerras mundiales, cuando los hombres tienen que salir a la guerra y las actividades, sobre todo en el ámbito productivo, en muchos ámbitos las empiezan a desenvolver las mujeres. Y sobre todo después, también de la segunda posguerra, con el crecimiento del sector de los servicios, ¿no? Donde, digamos, también las mujeres tenían desde un inicio una presencia importante. Les puedo traer los datos exactos de cómo cambia, al menos en la Universidad de Buenos Aires, porque no los tengo para todo el país. Hoy ustedes saben, creo que en la matrícula universitaria aproximadamente 54-55% de los estudiantes son mujeres y el resto son hombres, ¿no? Y el gran cambio se dio. Ahora, ahí cuando uno mira los datos estadísticos, lo que uno puede ver, que me parece que son otras cosas interesantes para tener en cuenta, es el grado de segmentación por género que tienen las distintas carreras y disciplinas. Porque, por ejemplo, la Facultad de Medicina, que tenía la carrera, obviamente la carrera de médico, después tiene algunas carreras, tiene 2 o 3 carreras secundarias. Y una de ellas, la más importante, es la de parteras. Quienes van a la escuela de parteras son mayoritariamente mujeres. Y si uno mira las facultades, por ejemplo, filosofía y letras, porque ahí hay una cosa que es interesante, y eso marca los problemas que tuvieron muchas mujeres para poder ingresar a la facultad. Cada facultad tenía su propio sistema de ingreso, sobre todo hasta por lo menos la primera mitad del siglo XX. Podía decidir quiénes ingresaban o no. Pero los títulos que habilitaban fundamentalmente para el ingreso eran sobre todo los del Colegio Nacional. El Colegio Nacional era un ámbito fundamentalmente masculino. Los títulos de la escuela normal no te habilitaban para poder ingresar a la universidad. Entre otras cosas, digo, yo no sé por qué, si vos querías ingresar a la Facultad de Medicina, que tenías que tener un conocimiento muy sólido de latín. Y en las escuelas y en el Colegio Nacional se enseñaba latín, era una de las materias centrales en el currículum, pero no se enseñaba del mismo modo en las escuelas normales. Y yo creo que no sé si Cecilia Grierson o alguna de las otras mujeres que ingresó después a la carrera de médico tuvo ese problema. Pero, por ejemplo, Filosofía y Letras habilitó el ingreso de las mujeres que venían con título de escuela normal. Porque necesitaba alumnos y porque además formaba fundamentalmente docentes. Ahora, claro, cuando vos ves la proporción, es una facultad que tiene muy pocos alumnos. Porque no sé si la Universidad de Buenos Aires tiene 6.000
En total, filosofía y letras tiene 300, entonces a lo mejor hay 150 mujeres, pero eso no incide decisivamente en la proporción. Y esas son cosas interesantes, porque después incluso aparece la segmentación, también una vez graduadas. ¿A qué especialidades podían dedicarse las mujeres que egresaban de la carrera de medicina? ¿Cuál era la principal especialidad a la que se podían dedicar? ¿Creen ustedes? En pediatría hay un montón de mujeres. Pediatría, pero había otra. Kinesiología. ¿Cómo? Inés. No. No, ahora, Nutrición. pero en esa época a la obstetricia. Bueno, no, pero obstetricia era una carrera, bueno, era Sí, una carrera aparte, Ginecología. una carrera de partera. No sé, ginecología. La ginecología. Ah, bueno, Ginecología. bueno, claro. ginecología y obstetricia era la misma rama en aquella época, después se empezó a separar, ¿sí es? Sí, pero a ver, yo entiendo que ginecología era una rama es decir, era una especialidad de la carrera médica. La carrera de partera, había una escuela de parteras que era una carrera aparte. No, sí. Sigue Son dos estando cosas la distintas. A la carrera El que vos llamás de médico partera obstetra. se llama obstétrica. Ajá. Y Claro. después está el obstetra, que es el médico o médica, que es, se llama tocoginecología, serían las dos especialidades juntas, la obstetricia y la ginecología. En Que ese es la tipo, rama en tradicional, en aquella época esa- sería esa rama. En esa época imposible, porque en general el pediatra, el obstetra salía a cualquier hora y la mujer estaba confinada al cuidado de los niños, así que tenía que ser una especialidad que le demande trabajo de día solamente. No estaría bien visto en esa época que la mujer saliera a las 3 de la mañana a atender un paciente, seguramente. Está bien, pero digo, después en todo caso les paso, hay un libro muy interesante, que en todo caso después le puedo pasar algunos de los artículos que tiene de una investigadora que se llama María Fernanda Lorenzo. Se llama Que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a la universidad, que es un estudio de la historia de las mujeres en la UBA en la primera mitad del siglo XX. Ay, qué Y que muestra interesante. sobre todo eso, ¿no? Muestra la segmentación. Bueno, y yo digo, la Facultad de Medicina, vos tenías una presencia importante en la Escuela de Parteras, la tenías en Filosofía y Letras. En Derecho era un universo casi exclusivamente masculino, mucho más que Medicina. Y Ingeniería, digamos, que no existía como facultad, porque Ingeniería existe como facultad a partir del 52, antes en realidad era Exactas, era una parte de Exactas, la mayor parte de los que iban a Exactas en realidad estudiaban en Ingeniería, tiene incluso creo que más presencia todavía que la que tiene Derecho, pero es una presencia muy reducida. Y por supuesto la que tuvo siempre mayor presencia fue Filosofía y Letras, que además tenía una presencia muy importante incluso en el centro de estudiantes. Pero lo que ella cuenta en el libro también, que es una cosa muy interesante, un poco difícil de probar, es el tema no es difícil de probar, está claro que es así, pero digamos, en el razonamiento, cómo se construye, es bastante difícil, es un poco complejo, ¿no? La prueba es todo el proceso de segmentación dentro del profesorado universitario. Porque, digamos, si bien accedieron a los cargos dentro del cuerpo estudiantil, ingresar al cuerpo de profesores fue mucho más difícil. Eso recién a finales de los años 20, principios de los años 30. Incluso esta investigadora analiza algunos de los concursos, yo no sé si es el de Ferrari de Gaudí, o el de Sara Satanowski, o el de la misma Cecilia Grierson, bueno, que muestra también, ¿no? Es decir, cómo es en la selección, porque bueno, yo les decía recién, concursos hay desde el 55, pero antes los profesores lo designaba el Poder Ejecutivo, pero uno podía elevar una terna, entonces la terna la podía armar por concurso, y ahí hay un proceso también y a los profesores suplentes se los elige por concurso, ¿no? De desplazamiento, digamos, de la candidatura, sin que existan muchas motivaciones que no se puedan explicar de otra manera que no sea la diferenciación o la discriminación por género.
A ver, hay algunos comentarios en el chat. Son sobre el tema de obstetricia que estábamos hablando. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otra duda, consulta? Nada más. No, pero claro. Sí, después les paso les puedo pasar alguno de los capítulos, pero después les paso la referencia. La referencia es esa, se llama Que sepa, como decía recién, Que sepa coser, que sepa bordar. que sepa abrir la puerta para la universidad, y está editado por Eudeva, en la colección Historia y Memoria de la Universidad de Buenos Aires. María Fernanda Lorenzo se llama la autora. Sí, también perdón. Si demás, aunque sea de la UBA, porque es interesante, es un proceso muy, muy importante el de feminización de la universidad, si también se puede compartir esos datos. Bueno, después se los paso. ¿Puedo hacer un comentario? La serie sí, ahí voy. Yo tengo la serie estadísticas, pero la verdad que nunca no los incluí, y estaría bien, como vos decís, incluirlo. Sí, Francisco, ¿era? Sí, no, hablando de cómo fue cambiando la matrícula en cuanto a los géneros. Yo soy docente de la UBA de veterinaria, y la facultad tiene un campo en la localidad de San Pedro, donde está hecho para recibir alumnos. Tiene toda una parte de dormitorios, cocina, comedor, y bueno, y todas las instalaciones del campo para trabajar con los animales y con los alumnos. Con la cátedra mía vamos seguido, y por ejemplo, hoy por hoy, el dormitorio de los varones es ocupado por las mujeres, porque el dormitorio de los varones es para 30 personas, y el de las mujeres para 7 u 8. Y en los últimos años de veterinaria, hoy por hoy, por ejemplo, yo recibo los grupos de alumnos que son de 15, y de los cuales son 12 o 13 mujeres y 2 o 3 varones. Y bueno, al pasar eso, cuando van a los dormitorios, tienen que ocupar los dormitorios de los varones, que tienen baño con mijitorios, ahí van las mujeres, y los varones tienen que ir a los lugares donde ocupaban las mujeres, porque son más chicos y ahí caben. En otro lugar, las mujeres no entran y tienen que cambiar de dormitorio. Sí, ha sido un proceso, como yo le decía recién, es un proceso progresivo, sobre todo desde la segunda posguerra, y no es solamente argentino, es un proceso internacional, y ahí las estadísticas me parece lo muestran también bastante claro, cómo va aumentando el número a partir de los años 50, sobre todo, ¿no? De principios de la década del 50. Pero conservado durante mucho tiempo, bueno, todavía hoy en alguna medida, quizás el caso de veterinaria hay algún proceso de segmentación también, que se nota más en algunas carreras que en otras. Tengo una anécdota que puede ser interesante. No sé, Pablo, si vos la tenés entre todos tus acervos de conocimientos con respecto a la licenciatura en obstetricia. Decía antes que el título que da esa licenciatura es licenciado obstétrica u obstétrico, mientras que después está lo que sería la especialidad post carrera de medicina, que ahí ya se dice obstetricia en vez de obstétrica. Se dice obstetra, pero generalmente en esa época eran ginecólogos, obstetras, estaba juntas, después se separaron las especialidades, eso es lo que decía antes. Pero lo interesante es que hasta la segunda mitad de la década del 90 solo aceptaba mujeres. Y yo eso lo conozco bien porque yo fui coautor del proyecto que derogó eso y que empezó a aceptar a ambos sexos, o a todos los sexos, ahora con el tema de la diversidad de género. Justamente había un estudiante que no lo dejaban anotarse, entonces nos vino a ver al centro de estudiantes y presentamos el proyecto, eso habrá sido año 97 más o menos. De esa época no entró ningún hombre a la carrera.
Ah, mirá vos, qué tarde, ¿no? Qué tardío, porque Impresionante. cuando uno ve los comentarios de principio de siglo, digamos, la segmentación, por ejemplo, que había en los profesores, ¿no? Del Colegio Nacional eran hombres, de la Escuela Normal eran mujeres, pero lo que yo no conocía es que hubiera una reglamentación que les impidiera directamente, que estableciera tajantemente esa segmentación por género para algunas. Sí, la para escuela algunas de carreras. dietistas también era de mujeres solas, hasta que pasa en 1966 a la Universidad de Buenos Aires, y ahí como nutricionista dietista empezaron a admitir hombres, pero era de mujeres solas. No sé el servicio social si hay alguien, porque era de las damas de caridad, que de ahí sale la carrera. No sé si hay algún compañero de trabajo social, no sé si empezó también siendo de mujeres solas o no, era donde... Por eso se decía que las dietistas salían de la costilla de Escudero, una cosa muy terrible, ¿no? Pero, y nos costó salir de ahí, porque de hecho todavía sigue habiendo muy poquitas, pero colegas que se habían recibido de dietistas, y después, bueno, es una carrera que creció en su capacidad, digamos, académica, y en su acreditación de título y todo al pasar a la universidad, pero bueno, tiene una historia así interesante, pero como una cosa medio, yo creo que peyorativa. Me parece que en la obstetricia pasaba lo mismo, como que eran cosas, la cocina, la partera que ayudaba a la mamá a parir, eran como cosas de la cosa más doméstica, me parece, ¿no? No sé si... pero bueno, me interesa para el trabajo de esta materia, así que después les cuento más. Bueno. Ya en el próximo encuentro sincrónico, prepárelo y nos lo cuenta a todos. Dice ahí el compañero en el chat también, las jóvenes generaciones recuerdan a Escudero, pero las licenciadas en nutrición están presentes. Bueno. Por Roxana, que quedó anacrónico lo del doctor Escudero, y salían de la costilla. Puedo decir que no me entienden. Escudero es el padre de la nutrición, era médico. Sí. Sí, conocemos. No lo decía por eso. De hecho, cuando uno se va a almorzar dice voy a ver a Escudero. Claro. Y están las leyes de Escudero. Claro. Además, yo tuve de docentes, tuve la primera promoción de dietistas, así que... me siento medio añeja. Ya que, no sé cómo estamos de tiempo, Pablo, pero ya que estamos, sí que podemos volver al tema de 55-66, cuando renuncia, porque del Oro Maini finalmente está poco tiempo, o sea, renuncia, no sé, está un par de años como mucho. Renuncia menos todavía, menos, sí. Y después Aramburu tampoco... digamos, como que deja ese artículo 28 ahí que fluya, digamos, pero ¿cuándo empieza a dar título a las universidades privadas finalmente? ¿El primer título en qué año se da? No, porque el artículo, a ver, si ustedes lo miran, el artículo que establece es que después eso se tiene que reglamentar a través de una ley, porque el artículo lo que hace es habilitarlo, después vos tenés que decir, bueno, ¿cómo vas a llevar a la práctica ese enunciado? Y en realidad, el que lo lleva a la práctica es Frondizi, en el 58. Eso no se aplica durante el gobierno de la Revolución Libertadora, en realidad. No se termina de aplicar porque eso requiere de una ley que establezca, bueno, cómo se van a organizar, qué requisitos... Perdón. Salud. Gracias. ¿Qué requisitos tienen que reunir? Y eso lo hace Frondizi. Entonces, ese es el famoso episodio de la laica o libre. Claro. Y el texto, yo creo que el texto de Calife dice, bueno, habla del primer episodio de la laica o libre. Porque ya cuando se establece el artículo 28, ahí ya hay una reacción muy importante previendo lo que va a venir. Sí, el artículo de Califa llega hasta ahí, llega hasta que finalmente Romero y
y de Laura Mainer renuncian y el artículo sigue, Sí. pero por eso no me queda claro. No. Ahora Pero que ese usted lo artículo- decís, obvio que ese- puede es- poner de acuerdo. ese artículo se reglamenta durante la presidencia de Frondizi y el gran conflicto de laica o libre es en esos años. Claro. Y ahí se crean, una vez que se establece el artículo, enseguida se crean. La primera es la católica, la Universidad Católica, creo que es la Sí, Pontificia en Universidad. 58, sí. Claro, y después ahí ya empiezan de nuevo, empiezan después las católicas de las distintas provincias, El Salvador, y después las laicas, ¿no? Guade y Belgrano, creo. Pero eso recién hay que esperar hasta el 58 para que se aplique. Después también, sí, perdón, Pablo. Después también hubo un enfrentamiento entre los hermanos Frondizi, ¿no? El del presidente Bueno, y el claro. Claro, ahí mismo. Esto mismo. Claro. Sí, fue por eso, porque cuando se establece el decreto, Arturo obviamente es el presidente y Ricieri es el rector de la UBA. Ricieri, El que claro. encabeza las manifestaciones contra el artículo es Ricieri. Claro. Porque es decir, el núcleo más combativo contra ese artículo era el núcleo que estaba concentrado en la UBA. En la UBA. Bueno, si no hay más dudas, preguntas, dejamos acá y nos volvemos a ver en 15 días. Los que quieran me cuentan sobre... Sí, decime. Sí, Gustavo, adelante. No, en realidad no tengo presente los números, pero lo habíamos visto en un cuadro de la profesora Nocilia, Sí. y que en realidad, tanto después, digamos, con la Revolución Libertadora, como en la época de Menem, convengamos con un criterio más liberal, por decirlo de alguna forma, hay un gran surgimiento, un número grande de nuevas universidades privadas, Sí. pero que no iba acompañado de un número grande de matriculados o de alumnos, que siempre Sí. los alumnos estuvieron en las universidades estatales, ¿no? Digo, no hacía a lo grande de la educación, o sea. Sí. Yo no tengo en la cabeza exactamente la progresión a lo largo de todo el periodo de que existen universidades privadas, ¿no? Cuando se produce, y estos son 15 años después del 58, no, bueno, un poco más, casi 18 años, en el año 75, 76, el porcentaje de estudiantes en las universidades privadas, cuando uno miraba la matrícula universitaria en general, era de un 10%. Y la dictadura lo hizo que subiera, porque ustedes saben que durante la dictadura había arancel, creo que lo hablamos la clase pasada, ¿no? Al final hubo arancel, pero sobre todo había un sistema muy restrictivo de cupos para ingresar, que funcionaban más en algunas carreras y en algunos lugares que en otros, pero bueno, más allá de eso, digamos, hubo ahí además del examen de ingreso de cupos y después los aranceles, eso hizo subir bueno, y además el clima que se vivía en la universidad pública, eso incidió también, la matrícula llegó a un 20%. Y cuando retornó la democracia en el año 83, bajó abruptamente, pero no porque haya bajado abruptamente en términos absolutos, sino porque lo que subió de manera muy clara fue el número de estudiantes en las universidades públicas. Entonces ahí la proporción volvió a bajar un 10. Durante el menemismo volvió a subir, porque lo que hizo en realidad durante la dictadura y el gobierno de Alfonsín, no hubo creación de nuevas universidades privadas. Y el menemismo tiene un periodo breve al principio, que es bastante flexible en lo que tiene que ver con la construcción de nuevas universidades privadas. Entonces ahí hay un proceso en el cual que se crean unas cuantas, creo que entre 89 y 93, y después vuelve a disminuir. Pero lo que empieza a crecer progresivamente, crece en los 90, y en realidad se mantiene después, durante los años 2000 y 2010, es un porcentaje cada vez más importante
una proporción, mejor dicho, cada vez más importante de estudiantes en las universidades privadas. Hoy llega aproximadamente a un 20-21%, y yo creo que es históricamente de los porcentajes más altos. Pero no fue mucho más bajo en el gobierno, por lo menos los últimos tramos del gobierno de Menem, ¿no? Que llegó aproximadamente un 20%. Pero lo que nosotros tenemos acá en la Argentina, y eso se diferencia, yo no tengo las estadísticas ahora en la cabeza, pero durante mucho tiempo fue muy diferente de lo que uno podía ver en Chile, o lo que podía ver en Brasil, es que en la Argentina nosotros tenemos el grueso de la matrícula universitaria concentrada en el sector público. Es un 80%, digo, cuidado un poco menos, 78, 79%, pero no es mucho menos que eso. Pero también en esos países no es gratuita, digamos, también eso debe Claro. hacer mucho la diferencia, Claro. ¿no? Y en algunos lugares donde, digamos, no es o es gratuita, o en realidad lo que se paga es muy poco, sin ser totalmente gratuita, hay algunos procedimientos o prácticas que la hacen bastante elitista, ¿no? Porque a mí me contaban, esto no es que yo tenga un estudio que conozca en profundidad, pero por ejemplo, los casos en Brasil, a veces en Brasil en algunas carreras o en algunos lugares es muy difícil encontrar cursos en horarios nocturnos, entonces la gente que trabaja tiene mucha dificultad para poder seguir carreras en la universidad pública y va a la privada, ¿no? Pero es cierto, digamos, en algunos de esos lugares, en Chile, que es el caso más claro, ¿no? Bueno, en Colombia. En la UBA pasa con muchas carreras, y con muchas carreras pasa eso, que no hay horarios nocturnos, digamos, en la UBA no es en todas las carreras que está esta disponibilidad, ¿no? Lo que me contaban unos estudiantes chilenos, justamente que vinieron acá a estudiar a la UBA, es que en Chile no solamente tenés que tener el dinero, sino también una serie de puntajes que los tienen que acumular también durante el proceso de la secundaria. Claro. Elitista y que tiene mucho que ver con el rendimiento académico. Y ellos, bueno, opinan que es muy sectario y vienen acá porque les parece que hay como una justicia social educativa distinta. Y yo cuando me contaban no lo podía creer. O sea, ellos tienen que ya estar pensando dónde van a ir a estudiar desde chicos, acumular puntajes, ir a determinada secundaria para poder acceder a determinada universidad privada. O sea, que no es solamente la plata, además es toda la carrera académica. Claro, claro. Yo me quedé así y dije, bueno, nada, era eso. Se los quiero comentar porque me sorprendió y bueno, se los comparto. Bueno, si no más comentarios, preguntas, nos volvemos a ver dentro de 15 días. Y ahí, en todo caso, y después seguimos el intercambio a través de los foros. Muchas gracias. Así que bueno, nos vemos entonces en unos 15 días. Gracias. Nos Buen vemos. fin de semana. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, buen fin de semana. Gracias. Buen fin de. Gracias.